Mientras le doy la bienvenida a Arturo Contreras Camero, es reportero en Pie de Página y publica en Pie de Página una nota sobre lo que ocurrió el día de ayer, que fue la celebración de los 200 años de la consumación de la independencia en México, de la entrada a la capital del país del ejército trigarante, encabezada por Agustín de Iturbide, este polémico personaje a quien algunos en algún momento han recordado, y me parece pues que ni modo, así es. Arturo, no sé tú qué pienses, pues que es el segundo padre de la patria, porque el primero fue el padre, el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla, al iniciar la lucha por la independencia, y pues el segundo, pues Agustín de Iturbide, que se encargó de la última etapa de la guerra civil que ocurrió a partir de 1810 y que le tocó firmar el acta que finalmente dio a México la posibilidad de convertirse en el país independiente como ahora es. Pero mejor cuéntanos tú es de esta nota que publicas que está centrada sobre todo en esta exposición La Grandeza de México, que es una recuperación de las piezas que se habían extraído, piezas arqueológicas que se habían extraído de nuestro país y que volvieron para esta exposición, pero además de los festejos que hubo el día de ayer. Arturo, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Pues sí, efectivamente, yo no sé si... Yo creo que es, lo que menciona sobre Iturbide es una verdad histórica que yo creo que al presidente le debe calar, le debe doler. Ayer mismo, justo antes de que empezara la representación histórica de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, lo que el presidente López Obrador decía era, pues seguramente la conclusión, la entrada del ejército trigarante es un hecho que no pasa a muchos, porque era un hecho que celebraban principalmente la élite política y la élite conservadora del momento. Entonces, pues, si bien no es lo que se esperaba, ¿no? Y Allende venía desfilando al final de esta columna triunfal de independencia que entró a la ciudad hace 200 años, pues más bien era como una celebración de los conservadores en México, y así lo tomó. Y bueno, como lo dices, la jornada de ayer fue una jornada larguísima, al menos para mí, que empezó a las 7 de la mañana con el anuncio de esta exposición, ¿no? Que ya se había avisado desde tiempo antes, ya se venía diciendo todo lo que se estaba haciendo. Hay que recordar, ¿no? La gesta histórica que inició la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, para recuperar un montón de piezas saqueadas de la Ciudad de México, que se llevaron hacia otros lugares, hacia otros países, ¿no? Empezó, digamos, con el escándalo de que no se podía regresar el penacho de Moctezuma, de Austria, pero sí se pudo regresar, o sí se pudieron conseguir al menos préstamos o traslados temporales de muchísimas otras piezas, de más de 1,500 piezas, 900 de ellas que nunca se habían exhibido en México, que ahora están a disposición de todo el público en 2 sedes, en el Museo de Antropología e Historia y en la Secretaría de Educación Pública. Esta exposición se enmarca en los 200 años de la conclusión de la independencia. Sin embargo, no es una muestra sobre los 200 años de la independencia o sobre algún evento histórico en específico, sino un poco más bien platicando con los curadores de esta exposición. Lo que me platicaban era que es como un ensayo en el cual se intenta recuperar la identidad de los mexicanos, ¿no? O las muchas identidades que constituyen esto que es, pues no sé si decir la mexicanidad, porque es un debate muy amplio, pero sí al menos estos elementos que nos han ido dando congruencia y sentido a lo largo del tiempo, sobre todo con estas piezas históricas, ¿no? Lo que ellos comentaban, lo que platicaba un poco con ellos era que estas eran como pequeñas piezas, como pequeñas teselas de un mosaico gigantesco, ¿no? Eso me hizo a mí recordar una anécdota. Les dije, oigan, yo alguna vez en Tula Hidalgo recorriendo el sitio arqueológico del lugar, se me acercó un campesino y me dijo, oiga, joven, mire, fíjese usted, y abrió una bolsita y de la bolsita salieron un montón de piezas arqueológicas, ¿no? Me dice, estas son piezas que yo he ido encontrando aquí alrededor del lugar, y las estoy vendiendo, ¿no? Y al regreso le pregunté a una amiga arqueóloga y le dije, oye, me pasó esto, ¿no? Y me dice, fíjate que cuando la gente se lleva esas piezas, es como si se llevaran un pedazo de un rompecabezas gigantesco, que no solo es la historia, sino la identidad de toda una nación.
Dice, y cuando se las llevan, pues es dificilísimo volverlas a encajar dentro de estos marcos, porque no sabemos de dónde vienen, no sabemos cuándo se las llevaron, no sabemos si el tiempo que estuvieron fuera del país tuvieron algún tipo de modificación que cambie la historia que puedan contener. Entonces, de nuevo, platicando con los curadores de la exposición esta, lo que me comentaban era precisamente eso, ¿no? Que lo que ellos habían intentado era recrear este mismo rompecabezas, este mismo mosaico, con un poquito, con unas pocas teselas, no podrían tener todas las piezas de la historia de México, y a partir de eso hacer este ensayo en el cual se intenta recuperar la historia de los mexicanos. Tuve la oportunidad de visitar la mitad, o digamos un tercio de la exposición, les digo que está dividida en dos, una en la CEP y otra en el Museo de Antropología, en la sala de exposiciones temporales. Tuvimos la oportunidad de recorrer, yo y varios otros compañeros de la prensa, este sitio. Está dividido en cuatro ejes bastante curiosos, ¿no? Uno es el eje del territorio, y entonces ahí tenemos cuestiones de botánica, ¿no? Hay un ejemplar del Códice Badiano, ¿no? Este códice escrito, que es una relación de todas las plantas medicinales, escrito por un médico náhuatl, en el que se recopila un saber impresionante y que además fue traducido del náhuatl al español por un Xochimilca, una persona de Xochimilco de hace más de 500 años, casi 500 años más bien, como 480. Y están ahí expuestos, ¿no? Son piezas que nunca se habían visto en México. Ahí también trajeron, por ejemplo, un mapa de Uppsala, un mapa de la Ciudad de México, un plano cartográfico de cómo se veía la Ciudad de México a finales de 1500, a finales de 1520, 1550. Este mapa estuvo guardado en la Universidad de Uppsala, Suecia, por muchísimos años y ahora regresa. Mucha gente tal vez lo ubique, es un mapa de una pintura muy famosa en la cual se ve el mapa sostenido así con dos manitas al inicio de la imagen y alrededor se ve la Ciudad de México construida, moderna, de mediados de 1950. Ese es el mapa que está expuesto y junto con ese un montón de otras piezas que se pueden ir a admirar a partir de este fin de semana. La segunda parte del día fue un poco más festiva, ¿no? Ya en este ámbito tradicionalista que ha intentado recuperar el presidente a partir del año pasado, ¿no? Con una serie de eventos conmemorativos históricos, como por ejemplo la batalla de Champotón, la batalla en la que los mayas le ganaron a los invasores españoles allá por 1500, por ejemplo, la firma de los tratados de Córdoba en Jalapa, hace 500 años también, ¿no? Otro de los hitos que marca el fin de la independencia de México, o el primer documento en el que se plasma la independencia de México. Y bueno, pues un poco la celebración del día de ayer en la noche transcurrió así. Desde alrededor de las 4 de la tarde, grupos de militares vestidos todos de ropa negra, no uniforme, ¿no? Digamos ropa de civil, ropa de la gente común, pero todos de negro. Cercaron el Zócalo capitalino. Desde 2 cuadras antes, alrededor de todo el Zócalo habían vallas. La gente pasaba y decía, sobre todo muchos turistas, muchos paseantes, decían, oigan, ¿qué va a haber? Yo quiero pasar al Zócalo porque quiero pasar a conocer y no puedo. Y les decían, no, bueno, es que no puedes pasar a conocer porque va a haber una celebración, conmemoración histórica. Y muchos muy enojados decían, bueno, y si va a ser una conmemoración histórica y si es un hecho de la independencia, ¿por qué no nos dejan pasar? Bueno, los motivos eran cuestiones de la pandemia, como se ha dicho a lo largo del tiempo. Sin embargo, el evento sí contó con público, muchísimos invitados internacionales de más de 59 países, me parece, muchísimos invitados de la crema innata de los generales del ejército que estuvieron sentados en gradas alrededor de la plaza del Zócalo. Y entonces, desde las 4:30 cerraron el acceso al Zócalo. La gente fue desalojando poco a poco el centro histórico y alrededor de las 8 de la noche empezó el evento. El evento empezó con el discurso de muchos invitados, entre ellas la encargada para el cambio climático y para la innovación de Francia. También estuvo el representante de la India y de Serbia, me parece. Todos ellos dieron un mensaje de amistad, de apertura con el pueblo mexicano. Eventualmente después tocó el turno del presidente Biden, a quien se le había invitado a la ceremonia y que se había dicho que iba a mandar al vicepresidente o a la vicepresidenta Kamala Harris, lo cual no pasó, o algún representante de su gobierno, no asistió ninguno en
de forma oficial, y entonces lo que se proyectó fue un video de el mismo Joe Biden dando un mensaje en el cual felicitaba a México por la independencia. Así como este mensaje se reproducieron otros, como el mensaje que ya se había mostrado en una de las conferencias matutinas del presidente, un mensaje de astronautas rusos que desde la Estación Espacial Internacional mandaron felicitaciones al pueblo mexicano, o el mensaje que hizo llegar el Papa Francisco en su calidad de jefe de Estado, no de líder religioso, cabe subrayarlo, igual por la felicitación de los 200 años. Terminado esto, el presidente dio un discurso sobre la unidad de las naciones, sobre la solidaridad universal y sobre la fraternidad universal, ¿no? Un concepto que ha venido manejando desde hace un tiempo. Y después de esto empezó la representación, ¿no? Más de 1000 soldados, todos disfrazados, algunos de campesinos, con sus trinches listos para levantarse en una revolución, muchos disfrazados de pueblos indígenas, con penachos, con escudos, caballeros águila. Había uno que otro que incluso parecía más bien como Chester Chetos, ¿no? Iba todo disfrazado con un traje moteadito y se veía muy chistoso. Y bueno, eventualmente empezó la inauguración, que la conmemoración, discúlpenme, el evento de conmemoración, que todos estos eventos, si alguien ha tenido la oportunidad de verlos vía internet, porque los han transmitido a través de las cuentas de la presidencia, puede darse cuenta que son como, o al menos a mí me recuerdan estas conmemoraciones que se hacían en los honores a la bandera, ¿no? Cuando tus compañeritos se disfrazaban de Vicente Guerrero y de Morelos y se ponían como una jerga en vez de zagual, ¿no? En la ropa para parecer personas del campo, y entonces recreaban una escena histórica. Entonces, digamos que la intención o lo que está pasando es un poco lo mismo, pero con el presupuesto del gobierno mexicano, ¿verdad? Entonces, fue una representación impresionante que duró más de 1 hora, y al final hubo un despliegue de pirotecnia que yo creo que le robó toda la pirotecnia que debió de haber tenido el 15 de septiembre, porque no se vio así, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en la plaza de la Constitución, en el Zócalo, en ambas ocasiones, el 15 de septiembre y ayer mismo, y comentando con otros reporteros les dije, oigan, como que aquí echaron más fuegos artificiales que el 15 de septiembre, ¿no? Me dijeron, sí, parece eso. Al final hubo un bailable, y lo más chistoso, ¿no? Que a mí me parece un contraste bien curioso con lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al momento de su discurso, que la entrada del ejército trigarante al Zócalo de la Ciudad de México había sido un evento organizado o llevado por las élites político-militares de ese momento en México, y si uno se hubiera quedado al final de la conmemoración, lo que pudo haber visto es exactamente lo mismo, ¿no? La calle de Pino Suárez, por la que salieron todas las camionetas y todos los carros de los embajadores y de los generales que asistieron invitados, Mercedes-Benz, BMWs, carros de lujo, camionetas blindadas, todas en un embotellamiento brutal para dejar la plancha del Zócalo en una columna gigantesca de carros lujosos saliendo todos por Pino Suárez. Entonces, un poco así este intento del presidente de retomar los 200 años de independencia, ¿no? Él sabiendo que los mexicanos lo que celebramos no es la conclusión de la gesta histórica, sino el inicio con el grito de Dolores. Entonces, yo debería decir una celebración majestuosa, pero olvidada. Así fue como transcurrió el día de ayer. Sí, la verdad es que es la primera vez que se celebra la culminación de la lucha de la guerra civil que dio posibilidades de que México se convirtiera en un país independiente, y no está exenta de polémica, puesto que el protagonista central de esa gesta pues fue Agustín de Iturbide, quien efectivamente pues era un militar del ejército realista que se convirtió a la causa por la independencia. Hay mucha historia construida alrededor de las razones que sucedieron sobre esta decisión que tomó. No hay que olvidar que la guerra de independencia fue iniciada por criollos, no necesariamente o no únicamente por los habitantes originarios de México, pero bueno, y que es la primera vez que se destaca. Y ya para cerrar esta conversación, que te agradezco, Arturo, hay una frase que me llama la atención a propósito de esta exposición La grandeza de México, que señala uno de los curadores, creo que el jefe de la curaduría sobre la exposición, dice:
en la nota como lo citas. Más que una exposición que represente los hechos en un recuento histórico, en realidad se trata de algo que celebra las múltiples identidades de México. Es cierto, ese es el rompecabezas que se pretende empezar a armar con esta exposición, ¿no, Arturo? Claro, exactamente. Sí, normalmente cuando uno va a una exposición histórica, ¿no? O cuando alguien visita el Museo de Antropología, la curaduría va en orden cronológico, ¿no? Empieza con la población de los pueblos mesoamericanos y acaba en el gran salón de México Tenochtitlan, llegando hacia la conquista, ¿no? Entonces se va como en cuestión histórica. Esta exposición no sigue un orden cronológico, ¿no? Sino que más bien sigue este orden de 4 ejes, ¿no? El del territorio mexicano, que incluso en el territorio hay un meteorito, exponen un meteorito que cayó hace muchos años en el norte del país, no recuerdo exactamente dónde, y también está la imagen de una de las primeras pobladoras del territorio de lo que es ahora México, ¿no? En ese entonces no existía nada de eso, ni siquiera pueblos indígenas o pueblos originarios prehispánicos, eran cazadores nómadas, cazadores recolectores, y entonces a partir de un esqueleto que se encontró hace mucho tiempo, hicieron una reinterpretación, y entonces ahí tenemos quiénes son estas personas. En esta misma sala de territorio es donde podemos encontrar un montón de mapas viejos que fueron traídos de lugares de Europa, de mapas de México, estos mapas rarísimos en los que se ve el territorio nacional como, digamos, como el cono y además separado se ven las Californias como si fueran una isla, ¿no? Entonces, digamos que todo esto entra dentro de esta sección de territorio que en sí misma podría tener un orden cronológico, pero después de la parte de territorio, uno pasa a la parte de simbolismo y religiosidad, y de nuevo empieza de cero a contar la historia y empieza un recuento cronológico, y entonces uno mientras va transcurriendo se va dando cuenta de todas las cuestiones culturales que nos han ido integrando como personas, ¿no? Yo no pude evitar que se me pusiera la piel chinita cuando vi el mapa de Uppsala que trajeron de Suecia, una de las primeras muestras cartográficas que se tiene recogidas de esto que llamó Hernán Cortés como una Venecia esplendorosa cuando entró a la Ciudad de México, bueno, México Tenochtitlan, porque, bueno, yo que soy chilango, ¿no? Debo reconocer que tengo cierta afición con los mapas, soy fan de los mapas, me gustan mucho, me gusta verlos, me gusta curiosearlos, ver qué había antes, ver cómo están las calles ahora, todo ese tipo de cosas. Entonces, como que sí es un viaje a los Méxicos profundos, ¿no? Como es un viaje a recordar todo lo que nos compone, no como unidad cultural, sino como todas las muestras que tenemos. Si tienen más bien, los invito a todas las personas que nos escuchan a que vean la nota que publicamos hoy en pie de página y a que se fijen un poco en las fotografías que tomó Isabel Briceño, compañera fotógrafa, porque muchas son de Guerrero. Y es curioso porque Isabel tiene un apego muy grande hacia Guerrero, ¿no? Es el estado del que es originaria. Entonces, creo que apela a fibras bien sensibles y bien profundas de cada uno de nosotros, independientemente que seamos de la Ciudad de México o no. Con un comentario que leí en Twitter, decía que, bueno, sí, qué bueno que hayan traído todas estas piezas de tantos lugares, pero pues qué triste que además de haber traído tantas piezas de tantos lugares, de Europa, ¿no? O de otros países, pues también se hayan traído piezas de lugares de otros estados de la República a la Ciudad de México, ¿no? Como criticando de nuevo este centralismo histórico que ha pesado sobre el país. No estaría mal que tal vez esta muestra fuera, o una parte de esta muestra fuera itinerante y fuera a dar un recorrido, pero bueno, eso ya no está en nuestras manos. Así es, ya no está en nuestras manos, mi querido Arturo Contreras. Te quiero agradecer tu participación en Momentum y en el chat, el comentario que hiciste a propósito de los atuendos de quienes participaron en el desfile, pues provocó polémica, porque en realidad no es que se hayan vestido de Chester Chetos, mi querido Arturo, sino de guerrero maya. Sí, eran caballeros jaguares, ¿no? Pero bueno, Guerrero. Algunos de los disfraces se veían bastante peculiares en el entorno urbano de ahora. Sí, porque ya generó polémica, como siempre, y hay algunos que critican, siempre va a haber, pero hay algunos que dicen, hombre, que les molesta la frescura de este Arturo, y a mí yo coincido con esto último. Gracias por tu crónica y por tu participación, Arturo Contreras Camero. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, cuídate mucho.